A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Bienvenidos. La Asamblea Nacional, sus integrantes, en su apuro por el golpe que se propuso, usando la norma de la Constitución referente al artículo 130, numeral 2. En el apuro, digo, en la convulsión social que estaba en sus mentes, que era parte del plan. ¿O no se dieron cuenta? ¿O creían que la manipulación incluida del sistema informático les daba la certeza de que el objetivo se iba a cumplir? Una sola opción en ese sentido les prevé la Constitución, por una sola vez en un periodo, por una sola vez en un periodo. No es que cada semana podrían hacerlo, no. La opción dice que por una sola vez podrán implementar el periodo de destitución cumpliendo con ciertas reglas de esas que al paso las pueden cumplir, ¿no? Por una sola vez, digo, podrían poner ante la Asamblea la opción de que con 90 votos sacan al presidente de la República, asume el vicepresidente, convocan a elecciones y se inicia un nuevo periodo. Y ya agotaron esa arma, ya no pueden volverla a usar. El siguiente paso fue, en medio de la desazón, supongo yo, de eso de cómo es pues que todo estaba planificado aun cuando no existan los votos, pero se podía cantar que existieron. ¿Cómo es pues esto? Pero de todas maneras fueron al siguiente plan, al plan adicional, porque no era el plan B, al siguiente. Consiguieron que no tenga éxito la acción interpuesta por la presidenta Guadalupe Llori, lo cual de suyo pues daba garantía de permanencia en el cargo del señor Saquicela, que es un personaje nefasto, ordinario en extremo, por lo que genera, por lo que produce, por lo que dice, por supuesto por sus actitudes. Ahí están. Nadie puede tener éxito siendo un golpista, pues así, tapado, encubierto, nadie. Muy bien, ya presidente, el señor Saquicela, venía el siguiente paso: destituir a la segunda vicepresidenta, tomando en cuenta que había quedado vacante la primera vicepresidencia, por cuanto el señor Saquicela fue el primer vicepresidente y como primer vicepresidente fue parte del operativo para tumbar a la señora Llori. La señora Guamaní era el siguiente paso, no porque seguramente era un problema, porque a lo mejor podía ser extraordinaria e implacable para pelear por los temas políticos, no, es cuestión de que necesitaban el sitial, nada más, en el reparto, que lo tenían guardado para el señor Pereira, que de paso creo provocó alguna incomodidad al interior de estos que se
denominan o autodefinen como rebeldes. ¡Qué vergüenza! Rebeldes para no llamarse independientes. ¿Por qué los independientes, históricamente declarados así en el poder legislativo, son aquellos que se dibujan y que se ve claramente que tienen en la punta de la lengua la palabra depende? Bueno, depende. Depende en qué condiciones. Así que ese fue el siguiente paso. Los discursos de los que leen el libreto que les envían, el señor Pavel Muñoz, por ejemplo, es bueno, término de él, es bueno, lo repite siempre, es bueno que la oposición gobierne la asamblea, maneje la asamblea. A ver, un momentito, ese no es el propósito. O sea, puede ser que crean que alguien la tiene, pero la administra. Puede hasta tener la cara de que no entiende. Pero el pueblo ecuatoriano, o mejor dicho, la gente, los ciudadanos, porque no puedo hablar a nombre del pueblo, evidentemente, no es que se la pasa para que se la pasen de agache. No, no es así. Ese no es el punto. Es que la oposición, es buena la oposición manejando la asamblea. No, esta asamblea no va a ser buena nunca. Ya están matriculados y estigmatizados así y les queda como traje a la medida. Lo que pretenden es otra cosa con esa mayoría. Pretenden a través del Consejo de Participación Ciudadana que van a ver la forma de ponerlo en la línea o se van. Vamos a ver qué pasa. Pero está planteada, está la bola cantada. Van por el Contralor, por el Procurador, por la Fiscal y por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pretenden? Alzándose con el Consejo de la Judicatura, nombrar los jueces, pues, para que los jueces en su momento hagan el papel, los que ellos pongan y los que se dobleguen, para que ellos hagan el oficio que tienen interés los corruptos de que las sentencias les sean anuladas, revisadas y anuladas. Ese es un propósito. A ver, no lo digo yo, pues. Ustedes saben que la propia hermana de Correa, esta mujer que de repente asoma por ahí como ave de mal agüero, dijo que iban a conformar la comisión de la verdad para que revise las sentencias del ñaño. Es que ella mismo lo dijo, no es que nadie le dio diciendo. Pero es que esto es más claro que el agua. Para eso quieren el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué quieren la Fiscalía? Para detener los procesos que están en marcha, los procesos con IRP que nacieron de la Contraloría, es decir, indicios de responsabilidad penal. ¿Por qué se alegra el señor Pavel Muñoz que tiene o que termina diciendo que es bueno que la oposición gobierne o tenga las autoridades de la Asamblea Nacional? Porque claro, porque él tiene una glosa y muy fuerte del terraplén de el Aromo como director de Semplades. Qué desvergüenza, pues no, o sea, es que es increíble. Solo a nosotros nos pudo haber heredado esta desgracia pública de que los glosados tengan voz y voto. Por Dios, pues ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pero bueno, ese es el plan. La Fiscalía, la Contraloría, la función judicial a través del Consejo, la Judicatura, la Procuraduría. Y después verán qué hacen con las defensorías. Después verán qué hacen con los... Ese es el plan. Pero ese plan puede dejar no solo una huella, sino evidencia plena
de obstruir la vida pública de la República, manejando los procesos en los organismos de control, oponiéndose a las leyes. Lo escuché a un legislador decir que solo se ha opuesto la Asamblea a la ley que abría las puertas para la inversión, de inversiones. Bueno, pues como que nos están diciendo, verá que no somos del todo, verá que estamos haciendo, que la Asamblea les ha aprobado, a un poco medio como para decir el miedo es libre. Lo que no contaban y no entendieron es que agotaron la única opción que tenían por la vía de ir con la simple votación a terminar con el gobierno. Ahora, ¿quién tiene esa arma poderosa? El gobierno. Así que estamos ya en el proceso prácticamente electoral que tiene que ver con la designación o con la elección de autoridades seccionales. Así que ya en estos días que termina el proceso previo, ¿no?, de alianzas, de democracia interna, nace la campaña electoral. Y pues evidentemente eso va a distraer la atención de la ciudadanía de estar preocupados del proceso electoral. Al parecer el gobierno y el presidente de la República no tiene interés en ser protagonista de este proceso electoral, porque para ser protagonista necesita ordenar que sus ministros usen los fondos públicos, y no veo ni remota la posibilidad de que eso quiera hacer el presidente Lasso. Segundo, ¿qué más tendría que hacer para ser protagonista de este proceso electoral? Llamar a los contratistas que pongan billete para la campaña. Claro, el billete para la campaña es una cantidad, pero queda lo que todavía no se ha logrado saber a qué bolsillos han ido a parar. Porque no es que levantan el dinero para la campaña electoral y no se quedan no con el vuelto, sino con la mayor cantidad de dinero. Pues no, eso es entendible, además porque así lo vimos y así están en los procesos. Entonces, no creo pues que el gobierno tenga interés de ser protagonista, apoyando candidaturas. Porque lo que le corresponde como gobierno en 2 años más, luego del proceso electoral intermedio de elecciones seccionales, lo que le corresponde es tener relación directa, cooperación directa con los gobiernos seccionales. Porque solo en el pasado se dieron casos de que los gobiernos de su tendencia, que eran casi todos porque los elegían a dedo, tenían pues la mesa servida y el resto a la cola. Aparte de los opositores que hacían marchas, pero que les ponían las partidas y las cuentas les tenían al día. ¿Qué les parece, señoras y señores? ¿Qué les parece esto? Así que este proceso electoral va a poner una pausa en los planes de la Asamblea. Y les decía que no contaban con algo que está escrito en esta Constitución, porque no fue esta Constitución hecha pensando en que iban a perder el poder a los 10 años. No. Esta Constitución estaba en la mentalidad de los que lo promovían y los voceros. Hemos hecho una Constitución para 300 años. Vaya imbecilidad, solo de ellos pudo haber nacido eso. ¿Qué nos querían decir con ese mensaje? En 300 años, nosotros
vamos, seguramente pues desde alguna parte del hemisferio, vamos a ver que se cambie esta tendencia que la hemos conseguido y que ya es leyenda, alguna tontería de esas solían decir. 300 años de la Constitución. Entonces, el presidente de la República, que tiene una bola cantada en una asamblea que se propone o que nació exclusivamente para boicotear la conducción del Estado, para nada más. Porque solo es cuestión de escucharlos, pues, ¿no? Ustedes vieron esa fotografía del día que se eligieron a la señora Holguín, a este sujeto Pereira. ¿Cómo hicieron farra? Medio casi como una farra, pero de la madrugada, donde ya todos contra todos, pues, ¿no? Porque habían conseguido la conducción de la asamblea. Y la asamblea puede hacer varias cosas en la mentalidad de estos. Llamar a los ministros por la vía de la acción fiscalizadora. Y bueno, pues se van o se quedan, pero depende. Porque no les es buen negocio votarlos, pues. No, ese no es buen negocio para ellos, pues. No estoy poniéndome en el imaginario de los ministros de Estado. No les es muy buen negocio votarlos. Es mejor perdonarles la vida y buscar la opción de que comiencen a nombrarles a sus peones para que les respondan a ellos. Y claro, pues, el momento que surge un escándalo es culpa de ellos, y yo no los he visto y no los conozco. Vieja práctica de gobernar desde la asamblea. Pero claro, cuando gobernaban desde la asamblea, no había la disposición que hoy existe. Si estamos en marzo, por decir, un mes luego de las elecciones y ya con resultados, y los alcaldes, prefectos, miembros o integrantes de las juntas parroquiales, buscando relacionarse con el gobierno a efecto de que vayan depurándose los problemas de deudas o de recursos atrasados, etcétera, porque los que llegan están pensando en la reelección, pues. Entonces necesitan recursos para hacer obras y para la foto. En medio de ese ajetreo, la asamblea seguramente va a intentar hacer cosas que nos conduzcan a identificar de que diseñan estrategias de boicot. El presidente tiene una opción expedita. Tendría una opción expedita en el sentido de que le cierra las puertas de la asamblea, disolviéndolos. Y la Constitución dice que gobernará por 6 meses con decretos ley. 6 que pueden llegar a 9. Porque claro, entre impugnaciones, etcétera, en la función electoral, apelaciones, 9. Entonces los decretos ley van a tener un protagonismo espectacular. ¿Qué tal un decreto ley de flexibilización laboral? Solo les pregunto. ¿Qué tal un decreto ley de inversiones? ¿Qué tal un decreto ley que fortalezca el tema de las alianzas público-privadas, por ejemplo, para resolver temas en materia de vialidad, es decir, posibilitar con un diseño
absolutamente claro y que dé seguridad y certeza al inversionista, como por ejemplo las concesiones. Pero claro que sí, pues. La gente que puede pensar, sí, yo sí quiero eso. Los jóvenes, yo quiero trabajar, pero no puedo trabajar 8 horas. Yo quiero trabajar 4, yo quiero trabajar 3. Yo quiero trabajar de 11 a 2 de la tarde en un restaurante, porque yo el resto del tiempo lo uso para estudiar. Yo no sé si están claros además que como se convoca elecciones para presidente y para la asamblea, aquellos designados ejercerían el poder por el tiempo que falta para cumplir el periodo de aquellos dignatarios y mandatarios que fueron los unos disueltos y el otro que tomó la decisión de disolverlo. Entonces se adelanta las elecciones para un proceso de 1 año. Alguien podrá decir, pues sí, yo me lanzo, voy 1 año y me voy a la reelección. Eso está bien para que sueñen. Eso, porque en 1 año lo único que podrían hacer es ir a más o menos chequear lo que existe para armar una idea de lo que ha sido y para de inmediato pensar en el proceso electoral, y eso no lo soporta nadie. No es posible. No es posible porque primero que las demandas para el que llega como salvador de lo que pasó podrían ser de tal manera que no les da respiro ni siquiera para terminar de entender los temas. Así que ahí tienen un problemita adicional. ¿A qué candidato van a poner aquellos sectores de oposición? ¿Se van a unir para poner uno solo? Muy difícil. No. Más bien esa candidatura va a tener unas características bien importantes. Van a ser una especie de calentamiento y entrenamiento para la que viene luego de 1 año. Pero entre ellos se van a sacar los ojos. Así que lo que mayor posibilidad existe de que se dé es que luego del proceso eleccionario de mitad de periodo, en el cual no le van a poder contar los votos al gobierno porque no es partidario de ninguna candidatura en particular, no les queda otra alternativa que pensar en el proceso electoral del 25, con una característica: con los problemas que han habido, esto democrático, esto que es la república, es mejor que cualquier aventura, y ya no aventura nomás, porque ya se los conoce y porque vienen cargados de odio y además a llevar lo que les faltó. Qué gusto haber estado con ustedes. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.